Charlie Munger, el genio detrás de Berkshire Hathaway, dejó una advertencia urgente antes de morir. Esto solo está empezando. Hoy te revelo la estrategia que él usó para ganarle a la inflación y por qué el 90% de los inversores está cometiendo un error grave. Si quieres que tu dinero no pierda valor, no te pierdas este video. ¿Cuál es el mejor consejo que se le puede dar a un inversionista individual para enfrentar los efectos de la inflación, más allá de simplemente invertir en acciones de calidad? Charlie Munger lo decía sin rodeos. Si no estás confundido por lo que está ocurriendo en la economía, es porque no estás prestando atención. Y tenía razón. En los últimos años, la inflación ha alcanzado niveles no vistos en generaciones. Sus efectos han sido devastadores. Se estima que alrededor del 61% de los estadounidenses está atravesando dificultades financieras serias debido al aumento sostenido de los precios. Ahora bien, muchos esperan que esta alta inflación sea solo temporal. Creen que en poco tiempo todo volverá a la normalidad, con tasas más bajas y estabilidad en el mercado. Pero Munger no compartía ese optimismo. Antes de su fallecimiento, encendió las alarmas sobre lo que, según él, está por venir. Y en este video vamos a explicarte por qué Charlie Munger creía que la inflación ha llegado para quedarse. Y lo más importante, cómo puedes proteger tu dinero en este nuevo escenario económico. Pero primero, escuchemos cómo lo explicaba él mismo. La gente no se da cuenta de cuánto dinero estamos imprimiendo. Y lo más preocupante es que en ambos partidos políticos hay quienes creen que podemos seguir imprimiendo sin consecuencias. Así se comportó el Imperio Romano, y colapsó. Así fue como cayó la República de Weimar. Y hay un punto en el que todo esto se vuelve extremadamente peligroso. Cuando eso sucede, yo prefiero mantenerme lejos. Hay quienes creen que pueden acercarse al fuego sin quemarse, pero para mí, eso es simplemente demasiado arriesgado. Las palabras de Munger no son una exageración. En junio de 2022, la inflación en EU alcanzó su punto más alto en 4 décadas, un 9.1%, una cifra que no se veía desde principios de los años 80. ¿Y qué la causó? Según Munger, una de las razones principales es la masiva impresión de dinero. Miremos este gráfico de la oferta monetaria en Estados Unidos desde 1960. La oferta monetaria no es más que el total de dinero en circulación dentro de la economía. Y aunque históricamente ha ido creciendo poco a poco, todo cambió radicalmente en 2020. Ese año, ante el riesgo de un colapso financiero global por la pandemia, la Reserva Federal de EU intervino con medidas sin precedentes. Junto con los estímulos del gobierno, se imprimieron billones de dólares nuevos en muy poco tiempo. Fue un esfuerzo para salvar la economía, sí, pero también plantó las semillas de la inflación que estamos viendo hoy. En entrevistas anteriores, Munger comparó esta política de imprimir dinero de forma indiscriminada, con darle a alguien una tarjeta de crédito sin límite y esperar que nunca llegue la factura. Y la factura está llegando. Al principio puede parecer increíble, pero la impresión masiva de dinero tiene consecuencias muy graves para la economía. Una de las más importantes es la inflación, y como dijo el famoso economista Milton Friedman, la inflación ocurre cuando hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Aunque pueda sonar complicado, en realidad es un concepto sencillo de entender. Para explicarlo mejor, usemos un gráfico básico de oferta y demanda. Esta línea aquí representa la demanda de un bien o servicio en particular. Imaginemos, por ejemplo, que hablamos de una casa en venta en tu ciudad. La línea de demanda muestra cuántas personas quieren comprar esa casa, y también cuánto están dispuestas y pueden pagar. Ahora, esta otra línea representa la oferta, la cantidad de casas disponibles para la venta en esa misma zona. El punto donde ambas líneas se cruzan indica el precio de equilibrio, es decir, el precio justo al que se vende esa casa. Ahora, recordemos lo que pasó en 2020 y 2021. Para proteger la economía durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal tomaron medidas drásticas. Mandaron dinero directamente a las familias, aumentaron las prestaciones por desempleo y congelaron pagos de ciertas deudas. Al mismo tiempo, la Reserva Federal bajó las tasas de interés a niveles históricamente bajos, haciendo mucho más barato pedir dinero prestado para comprar. Volviendo a nuestro gráfico, estas acciones aumentaron la demanda de viviendas. No solo había más compradores,
sino que podían permitirse pagar más porque las tasas hipotecarias eran muy bajas y la economía estaba en auge. Este aumento de la demanda se refleja en que la línea de demanda se mueve hacia la derecha. Pero no solo la demanda cambió, la oferta de viviendas también tuvo su parte en esta historia. La oferta de viviendas comenzó a disminuir. La gente no quería mudarse, y además, los problemas en la cadena de suministro hicieron que construir casas nuevas fuera más difícil y caro. Esto significa que la oferta bajó, y en nuestro gráfico, la línea de oferta se mueve hacia la izquierda. Ahora, las líneas de oferta y demanda se cruzan a un precio mucho más alto. Así es como funciona la inflación. Hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes, o dicho de otra forma, la demanda supera a la oferta. Si lo que dijo Charlie Munger es cierto, y esta inflación alta llegó para quedarse, ¿qué podemos hacer para proteger nuestro dinero de sus efectos devastadores? La buena noticia es que podemos aprender mucho de la experiencia de Munger. Después de estudiar durante años a grandes inversores como él, quiero compartir contigo 3 lecciones claves para salir adelante en tiempos de alta inflación. Antes de seguir, te invito a suscribirte, porque mi objetivo es ayudarte a convertirte en un mejor inversor aprendiendo de los mejores. Ahora, lo que realmente importa para los inversores es la rentabilidad real, es decir, lo que ganas después de descontar la inflación. Por ejemplo, si obtienes un rendimiento del 8% antes de la inflación, eso se llama rendimiento nominal. Pero si la inflación es alta, ese 8% puede no ser tan bueno como parece. El rendimiento real es lo que realmente te queda después de que la inflación se come parte de tus ganancias. Y entender esto es clave para saber cómo proteger y hacer crecer tu dinero en tiempos difíciles. Munger invierte en unas pocas acciones de calidad y algunos bienes raíces, y cree que eso es suficiente. No necesitas cientos de inversiones. Tener 4 o 5 activos realmente buenos es mucho mejor, porque encontrar muchas inversiones sólidas no es fácil. Muchos expertos recomiendan diversificar al máximo, pero en realidad, eso puede reducir tus rendimientos promedio. Es mejor concentrarte en unos pocos activos que conozcas bien y que tengan buen potencial. Esta es la clave para sobrevivir y prosperar con la inflación alta. Para entender cómo la inflación realmente afecta el rendimiento de tus inversiones, primero debemos saber qué es el rendimiento real. Es muy simple. El rendimiento real es el rendimiento nominal menos la inflación. Por ejemplo, imagina que tu inversión te da un 8% de ganancia anual nominal. Pero si la inflación es del 6%, entonces tu rendimiento real, lo que realmente ganas en poder adquisitivo, es solo del 2%. De repente, ese 8% ya no parece tan atractivo, ¿cierto? Ahora pensemos en John, un inversor que logra un rendimiento nominal del 12%, mientras que el mercado general está rindiendo un 8%. Si la inflación es baja, por ejemplo 2%, entonces el rendimiento real de John es 10%, y el del mercado 6%. Eso significa que John está superando al mercado en un 67% en términos reales. Algo excelente. Pero, ¿qué ocurre si la inflación sube al 6%? En ese caso, el rendimiento real de John baja a 6%, mientras que el rendimiento real del mercado es solo del 2%. John sigue ganando más, pero la brecha entre él y el mercado se amplía en términos relativos. Si te interesa conocer más consejos de inversionistas reconocidos, puedes encontrar el enlace a los libros que ellos recomiendan. Esto nos muestra una verdad clave. En tiempos de alta inflación, es mucho más importante buscar rendimientos superiores al promedio para proteger y aumentar tu dinero. Charlie Munger ha explicado que una de las mejores formas de conseguir esto es concentrar tu cartera en unas pocas inversiones de calidad, en lugar de diversificar en exceso. Él mismo, siendo multimillonario, mantenía la mayor parte de su patrimonio invertida en solo unos pocos activos: acciones de Berkshire Hathaway, Costco, el Daily Journal, un fondo gestionado por su amigo Li Lu y algunos edificios de apartamentos en el sur de California. La sabiduría popular recomienda tener carteras muy diversificadas, con docenas o cientos de acciones, para reducir el riesgo. Pero Munger opinaba que si él hubiera seguido ese consejo, probablemente tendría mucho menos dinero hoy. Además, Munger nos habla de un concepto que llama negocios con activos ligeros. ¿Qué significa esto? Hay 2 tipos principales:
El primero es aquel negocio donde las ganancias que genera el negocio terminan en efectivo, que puedes sacar al final del año sin perjudicar la operación del negocio. Esto es fundamental porque te da liquidez y flexibilidad para usar ese dinero como quieras, ya sea para reinvertir, pagar dividendos o simplemente ahorrar. La forma sencilla de calcular el rendimiento real es tomar el rendimiento nominal, en este caso el 8%, y restarle la tasa de inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 6%, al restar ese 6% del rendimiento nominal del 8%, el rendimiento real sería solo del 2%, mucho menos impresionante que ese 8% nominal. Una forma de minimizar el impacto de la inflación en tus rendimientos reales es generar rendimientos superiores al promedio. Para mostrarles mejor esto, les presentaré a John. Supongamos que John puede generar un rendimiento nominal del 12%, mientras que el mercado de valores en general tuvo un rendimiento del 8%. Para empezar, supongamos que la inflación es solo del 2%. Esto significa que John generó un rendimiento real del 10% y el mercado en general un rendimiento real del 6%. Ese rendimiento real de John es un 67% más alto que el promedio del mercado, lo cual es bastante impresionante. Pero esperen a ver cómo esto se amplifica cuando la inflación es alta. Digamos que, en lugar de una inflación del 2%, ahora es del 6%. Eso reduce el rendimiento real de John al 6% y el rendimiento real promedio del mercado al 2%. Ahora, el rendimiento real de John no es solo un 67% superior, sino que es 3 veces mayor que el rendimiento real promedio del mercado. A medida que la inflación sube, es cada vez más importante lograr rendimientos superiores al promedio para proteger el valor de tu inversión. Como explicó Charlie Munger en ese video, una de las mejores formas de conseguir rendimientos sobresalientes es tener una cartera concentrada solo en las mejores inversiones. Charlie Munger fue multimillonario y su cartera completa consistía en solo unos pocos activos: acciones de Berkshire Hathaway, Costco, el Daily Journal, dinero corporativo manejado por su protegido Lee Lu, y una cartera de edificios de apartamentos en el sur de California. La sabiduría convencional dice que esta cartera no está diversificada, pero como Charlie solía decir, si hubiera seguido los consejos tradicionales, tendría mucho menos dinero. El siguiente consejo de Charlie Munger para invertir en tiempos de inflación es enfocarse en lo que él llama empresas con activos ligeros. Escuchemos cómo lo describe Charlie. Si tomas los activos de un negocio que es bueno, pero no fabuloso, suelen caer en 2 categorías. Una es el negocio donde toda la ganancia reportada simplemente se queda ahí como excedente de efectivo al final del año, y puedes retirarlo del negocio, y el negocio. El segundo tipo de negocio reporta un retorno del 12% sobre el capital, pero nunca genera efectivo real. Me recuerda al negocio de equipos de construcción usados de mi viejo amigo John Anderson, quien decía que en su negocio, cada año se obtienen ganancias, pero ese dinero simplemente se queda aparcado en el patio. Hay muchos negocios así, donde para seguir funcionando y mantenerse, nunca hay efectivo disponible para mover. Este tipo de negocio no permite que la casa matriz extraiga efectivo para invertir o crecer. De hecho, en otros contextos, evitamos este tipo de empresas. Cuando hablamos de activos, nos referimos simplemente a los objetos físicos que una empresa necesita para operar. La cantidad y el costo de esos activos varían mucho según la industria. Piénsalo como un experto. En un extremo están los negocios con pocos activos, que necesitan muy poco o ningún objeto físico para funcionar. Por ejemplo, una firma de contabilidad. Este tipo de empresa no vende ni fabrica nada tangible, así que no necesita inventario ni equipos caros. Solo necesita alquilar una oficina y comprar muebles y tecnología básica, como computadoras. Eso es prácticamente todo lo que requiere para operar. En el otro extremo están las empresas con muchos activos. Como su nombre indica, necesitan una gran cantidad de activos físicos para funcionar. Un buen ejemplo es una aerolínea, que obviamente necesita aviones, y esos no son baratos. Por ejemplo, un Boeing 737 nuevo puede costar más de $100 millones. Las empresas con muchos activos sufren especialmente durante la inflación, porque constantemente tienen que gastar sumas cada vez mayores para reemplazar esos activos físicos, cuyos precios suben.
Este era el problema del amigo de Charlie Munger con su negocio de alquiler de equipos. Según cuenta la historia, cada año trabajaba duro, pero sus ganancias solo se quedaban en su depósito, porque tenía que reinvertir todo para reemplazar los equipos viejos que se descomponían. En resumen, su negocio tenía muchos activos, y la inflación hacía que reemplazar esos activos fuera cada vez más caro. Ahora, compara esto con un negocio con pocos activos. En ese caso, no hay activos físicos que reemplazar constantemente, lo que los hace mucho menos vulnerables a los efectos de la inflación. Por eso Charlie Munger dice que estos negocios con pocos activos son superiores, especialmente en tiempos inflacionarios. Generar altos rendimientos invirtiendo en una cartera concentrada y enfocada en negocios con pocos activos es clave para enriquecerse durante la inflación. Pero, según Charlie Munger, ambos consejos palidecen en comparación con su siguiente enseñanza. Una de las mejores defensas para vivir bien es simplemente no preocuparse por la inflación. En otras palabras, si no has creado una demanda artificial que termine por asfixiar los bienes de consumo, tienes una defensa sólida contra las dificultades que trae la vida. Déjenme contarles una pequeña historia para ilustrar lo que Charlie Munger quiere decir. Conozcan a John y Michael. Ambos viven en el mismo vecindario y tienen exactamente los mismos ingresos. Para este ejemplo, supongamos que cada uno gana $6,000 al mes. John tiene gastos por $3,000 al mes, lo que significa que le quedan $3,000 para ahorrar e invertir cada mes. Esto se calcula restando sus gastos mensuales de sus ingresos mensuales. Michael, por otro lado, no siguió el consejo de Charlie, como él mismo lo admitió. Michael tiene muchos gastos materiales y su total de gastos mensuales es de $5,000, dejándole solo $1,000 para ahorrar e invertir. Por ahora, ambos están bien. Pero veamos qué pasa cuando llega la inflación. La razón por la que la inflación es tan difícil para la mayoría es que hace que los gastos suban, pero muchas veces los ingresos no crecen al mismo ritmo. Veamos esto en acción con John y Michael. Imaginemos que la inflación hace que sus gastos aumenten un 10%, pero sus ingresos se mantienen igual. Los gastos de John suben a $3,300 al mes y los de Michael a $5,500. Ambos siguen sobreviviendo financieramente, pero Michael ya está en una situación mucho más ajustada. Ahora, si la inflación sigue y los gastos aumentan un 20% desde donde comenzaron, los gastos de John suben a $3,600, mientras que los de Michael alcanzan los $6,000. Aquí está el problema. Los ingresos de Michael apenas cubren sus gastos mensuales debido a la inflación. Esto es exactamente lo que Charlie Munger quiso decir cuando afirmó que vivir por debajo de tus posibilidades es la mejor protección contra la inflación. Nadie sabe con certeza qué nos traerá el futuro en términos de inflación, pero, como siempre dice Charlie, seguir este consejo te ayudará a estar preparado para lo que él llama las vicisitudes de la vida. Espero que hayas disfrutado este video. No olvides suscribirte y darle like si te pareció interesante. Nos vemos en la próxima.